Te agradezco mucho la invitación a conversar. Te envío un saludo desde nuestra lluviosa Temuco, desde nuestro lluvioso sur, Hoy, para toda la gente que se está conectando, los amigos, amigos de los libros, de la literatura. Un saludo afectuoso para ti y para todos los que van a estar con nosotros conversando. obviamente la invitación va referida para hablar de letras, para hablar de libros, pero es que nos enfocamos en, obviamente, cocina de autor, lo último de nuestro invitado Gonzalo Garay, en este especial live del Traficantes de Cultura, también en la cuenta de The Libro Show. Bienvenido y de por sí gracias por la confianza con este sitio. No, por favor, o sea, mira, a mí me parece estupenda la labor que haces tú, Humberto, lo que haces de Libro Show, Traficantes de Cultura, me parece extraordinario, la difusión, las recomendaciones literarias, adentrar a la gente, motivarla con la lectura, me parece que es fundamental en nuestro país, así que el agradecimiento es para ti, ¿no? Bueno, y ya para quienes obviamente se van a sumar a esta transmisión y quienes nos verán a través de radiotouchtv.cl, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Gonzalo Garay nació en Concepción en 1973, abogado de profesión, ejerció la judicatura civil y penal en las ciudades de Chillán y Temuco hasta el año 2015. En paralelo se desempeñó como profesor universitario, autor de los libros Conociéndonos y otros cuentos de 2019 y Vicente de 2020. En la actualidad combina su actividad literaria con su trabajo como notario y conservador de bienes raíces en Carahue, además de ser columnista habitual de diarios y revistas de la región de la Araucanía, abordando temáticas políticas y sociales. ¿Está bien, está bien o algunos cargos fueron actualizados? Pues sí, es que ahora estoy de notario conservador en Nueva Imperial, que supone acercarme un poco más a Temuco. Estoy un poquito más cerca ahora. Cambié de oficio nomás, pero sigo en la misma labor como notario conservador, ahora en Nueva Imperial. Y podría decirte también que además de eso, estoy editando mi cuarto libro. Va a salir Vamos a ahora. hablar, vamos a hablar del sueño de los justos también. Sí, Así sí. que está en el libreto virtual que lo tengo a disposición. Y bueno, antes de irnos a la cocina de autor, ¿qué hace que un abogado, qué hace que un abogado, notario, conservador de bienes raíces se mezcle con las letras? Mira, te diría que es algo de siempre, ¿eh? Quizás algo que fui postergando demasiado, pero que en algún minuto nos encontramos. Yo siempre había desarrollado algunos textos desde muy joven, pero no había incursionado más allá de eso, de un gusto privado o particular. No había tenido contacto con ninguna editorial. Y luego cuando entré al mundo judicial, cuando tuve que empezar a redactar sentencias, por ejemplo, que yo siempre digo lo mismo, las sentencias son historias. Las sentencias contienen un drama humano, contienen hechos, contienen circunstancias, pruebas y qué sé yo. Tú sabes que hay mucho nexo entre el mundo literario y el mundo judicial. El derecho y la literatura están muy conectados. Entonces, bueno, estuve 15 años redactando sentencias, muy feliz por hacerlo, por cierto, y cuando eh, terminé mi labor judicial, cuando entendí que ya era suficiente con eso, tuve un poquito más de tiempo para estas historias que fui acumulando con el tiempo, llevarlas al papel y sacar mi primer libro. Y luego ya fue un proceso que no paró, que me atrapa, es una cosa muy terapéutica para mí además, porque hago una cosa totalmente distinta durante el día y luego en la tarde llego a la lectura y a la escritura. Pero siempre hubo un cruce entre lo que yo hice y la literatura. Siempre me mantuve leyendo, que me parece que son procesos que van muy de la mano. Eh, Solamente faltaba aceitar un poquito la maquinaria, asignarle un poquito más de tiempo y empezar a sacar los libros que ya tenía en la cabeza hace mucho rato. ¿Y cómo no se cocina de autor? Tengo entendido que es tu primera novela. Cocina Autor es mi segunda novela. Mi primera Perfecto. novela fue Vicente, del año Uh-huh. pasado, y Cocina Autor es de este año. Mira, Cocina Autor, la idea surgió, yo soy penquista, ¿eh? A pesar de que vivo en Temuco. Entonces yo fui un día a Concepción a ver a mis papás que viven allá, y como siempre, casi como un ritual, pasé a tomarme un café
a una cafetería y pastelería muy famosa en Concepción, alemana, ¿ah? Y estando ahí en esa circunstancia, pues, fue el primer chispazo de idea de escribir algo acerca un poco del mundo culinario, de la inmigración alemana. Por ahí empezó. Y tú sabes cómo empiezan los libros, pero no sabes cómo terminan. Entonces, el chispazo fue ahí. Yo escribí la primera parte, tiene 4 partes el libro. La primera parte la escribí bajo ese influjo, bajo esa idea inicial. Y luego yo hice una suerte de taller con Gonzalo Contreras, que es un escritor que tú lo debes conocer mucho. Pero no fue un taller en que yo participara de su taller habitual de los días jueves, porque yo no podía hacerlo por temas de tiempo. Entonces yo estuve algún tiempo visitándolo los días viernes, un taller un poquito más personalizado, y en base a ese taller yo escribí mi primera novela y dejé Cocina de Autor un poquito de lado, macerando ahí, madurando la idea. Escribí Vicente y luego retomé el Cocina. O sea, Cocina de Autor partió el 2019, 2020 escribí Vicente y el 2021, y a finales del 2020 terminé el Cocina. Ese fue más o menos el proceso. ¿Ah? Como cocinero dejaste macerando la novela. La dejé en el refrigerador un rato la masita, ¿ah? Y luego retomé. Y creo que fue una buena pausa, fíjate, porque me introduje en algunas lecturas que no había hecho, que fueron súper útiles. Tú sabes que, como ya te dije, son procesos que juegan en paralelo. Me sirvió mucho el tiempo de conversación con Gonzalo. Me parece que es un escritor fundamental en la letra chilena, quizás el más fundamental en estos tiempos. Y ahí entonces decantó todas las ideas del Cocina. Eso. Por ahí ese fue el enfoque que yo le di. Ese fue el proceso en realidad. Y el enfoque de buscar al protagonista, uno cae como de cajón si lo enfocamos en el sur, más décima región, la inmigración alemana a principios de siglo. Es como que el personaje descendiente alemán cae de pie. Sí, claro. Sí, claro. Tú sabes que aquí en el sur, especialmente de la novena hacia el sur, décima región, los lagos, los ríos, la influencia alemana es súper potente. O sea, toda la huella histórica, cultural, ¿ah? Que dejaron los alemanes es, hasta el día de hoy, una piedra angular del desarrollo de esta zona. De aquí hacia el sur me refiero. Entonces, creo que merecía en algún minuto levantar el tema. Ahora, yo lo levanté desde una mirada bastante particular, ¿ah? Porque partí hablando de eso y luego se me escapó y me fui para otro lado. Pero sí, o sea, merece un rescate por todo lo que ha significado, lo que significó en algún minuto para el desarrollo del sur de Chile, de todas maneras, de todas maneras. Y la construcción de los personajes, quiero irme por el protagónico como tal, que si bien en la primera parte no está es un personaje dando vueltas, pero en la primera parte no es él hablando. Hasta avanzado hasta avanzar en la segunda parte donde es la voz, de alguna forma, es él hablando en el texto. ¿Cómo se desarrolla la psicología a Bastián Richter, que es el protagonista del libro? Yo quise enfocarlo a partir de los estilos de crianza. Yo creo que eso es fundamental, creo que en todas las personas, ¿eh? Las vivencias de los primeros años, la influencia de nuestros padres o de la persona que ejerce la crianza, que no necesariamente es tu padre, como en este caso. Entonces yo quise desarrollar la psicología del personaje a partir de la crianza recibida y la experiencia vivida, no solamente en la niñez y adolescencia, sino también en esos años en que participó como militar y peleó por Chile. Eso marca un contorno, una idea basal, esencial, de lo que él va a intentar de dejar como legado en el resto de su vida, de cómo va a concebir el amor, por ejemplo, de cómo va a concebir las relaciones, de cómo él quiere trascender en la vida, ¿eh? De cómo él siente y convive con la amistad, que eran cuestiones humanas esenciales con el que él no se había encontrado muy frecuentemente, porque él había tenido un método de crianza bastante recio, bastante exigente, y se encuentra con personajes que lo
remueven un poco, que le mueven el piso, y lo hacen empezar a meditar y a transformar su forma de ver la vida y el mundo. Pero no lo logran del todo. Por eso te digo, es súper esencial en la vida de Bastián Richter sus primeros años. Lo marcan. Él quiere de alguna manera escapar de eso, pero es tan potente la influencia de los primeros años que él combina lo recibido de sus abuelos con lo aprendido en los años siguientes. No logra escaparse del todo. Yo creo que nadie en la vida logra escaparse del todo de eso tampoco. Más allá de los análisis posteriores que uno haga de las experiencias vividas, eso lo marca. Y es el reflejo de lo que ocurre en el resto de la novela. Ahí quiero tomar ese punto porque el personaje es como está rodeado de mucho, no sé si horror, pero hay mucho tirón, hay mucha tensión desde la niñez, y después se ve enfrentado a la tensión que da la guerra del Pacífico, a la invasión, a la invasión del ejército chileno en Lima, que tuvo toda la salvajada que tiene la guerra propiamente tal, y donde se ve mezclado este niño ya casi joven. Claro, sí. Bueno, él efectivamente, mira, si tú recuerdas algunos pasajes del libro, él empieza a... Él es un militar muy reconocido, porque es muy disciplinado, ¿eh? Pero, del mismo modo, él empieza a recibir ciertas lecciones que no había recibido todavía de su compañero de armas, de Otto. Quiero hacer tu paréntesis ahí. Personaje Otto, real. sí, Porque lo googleé. sí. Ese es un personaje real. Y la muerte de ese personaje, que yo lo inserté en la novela como un amigo o mentor, más bien dicho, de Bastián, la muerte de Otto también es real, obedece a un hecho real, concreto. Eso realmente ocurrió, es un dato objetivo. Está ficcionado, ¿eh? Pero ocurrió. Entonces, yo lo que quise hacer es un contraste entre la educación que él había recibido de su abuelo, rigurosa, exigente, incluso violenta, de lo poco que le pudo aportar en los primeros años su abuela, sometida a este señor estricto alemán, y lo que recibe luego de Otto, que es algo totalmente diferente. ¿Ah? Y cómo él empieza un poquito a sacar conclusiones, a movilizarse por el mundo de las emociones, empieza a decantar. Mira, en algún momento queda casi en evidencia que él puede incluso llegar a sentir amor por Otto, pero no lo sabe. Y tampoco quiere saberlo, no le interesa, porque para él eso, en esa época, además, es algo impensado. ¿Ah? Entonces, luego, ese es el choque de mundos emocionales que se ve hasta que llega a la guerra y muere su camarada. ¿Ah? Eso es lo que yo quise retratar ahí. Con el aditivo de que él se enfrenta a los horrores de la guerra y es un salvaje, hasta que se encuentra con ese señor de aspecto de alemán. No sé si recuerdas esa parte del libro, cuando él ingresa a una casa, la única casa que tenía la luz prendida en Lima, y se encuentra con estos niñitos, estos nietecitos, y este matrimonio peruano, pero con un señor con aspecto de colono alemán. Y eso lo remece fuertemente. Se había muerto su compañero el mismo día, y luego se encuentra con esto, y ve a este señor custodiando y cuidando de niñitos peruanos y de su esposa peruana. Eso lo remece, eso le provoca gran impresión. Yo quise jugar ahí con esa psicología para lograr entender cómo decanta luego el personaje con los años. Hubo trabajo de investigación, googleo, estudiar la historia misma como para poder llegar al punto en cuestión de la guerra, la invasión a Lima, como para que, si bien el hecho es real, pero que se acomoda a la historia ese hecho real. Sí, hubo un poco de investigación. Mira, yo te voy a ser súper honesto, Humberto. Yo nunca pensé hacer una novela histórica. Alguna fuerza muy poderosa y potente me llevó a esto, pero yo no estaba en mis planes originales de cantar en rasgo histórico. Y te digo por qué. Yo he leído novelas históricas, tú también probablemente muchas más que yo. A mí me parece que las novelas históricas en general, el defecto intelectual del que adolecen
es que creo que es un facilismo para autor, porque los hechos están ahí, a la mano. La historia ya se escribió, el hecho ocurrió, los accidentes, los acontecimientos, la política que rodeó a los hechos, las circunstancias, eso ya está dado. Entonces, creo que es un poquito de facilismo de uno apropiarse de esa historia, de la cual no es dueño nadie, y incorporarla en un texto. Me parece eso. Por eso es que yo hice un poquito de historia, un poquito de análisis, pero no quise ir tan lejos tampoco. Sí, o sea, hay datos duros de lo que significó la toma del Morro Solar, ¿no es cierto? La llegada a Arica, perdón, a Lima, todo el salvajismo de la milicia chilena que sobrevivió a la fuerte resistencia peruana. Eso es real. Cómo murió Otto von Moltke, cómo fueron sus funerales en Valparaíso, la medalla al mérito que recibió. Eso sí, esos son datos que yo investigué. Yo me metí un poquito en los libros de historia y esos son datos reales. Lo usé a cuentagotas, creo. No quise abusar de eso, pero sí eso demandó un poquito de investigación. Como también demandó investigación, no sé si tú recuerdas casi sobre el final, cuando, no quiero hacer spoiler ni nada, pero cuando Bastián, en el ocaso de su vida, viaja a Alemania y él ofrece la fórmula de su abuelo, no sé si me acuerdo si al ejército, a los científicos alemanes que trabajan con el ejército. Eso también, el desarrollo de una metanfetamina a partir de la fórmula del abuelo de Bastián, que lo cual es una ficción. Bueno, la metanfetamina sí existió, digamos. Esas metanfetaminas que le daban al ejército alemán de la Segunda Guerra y que llevaban por nombre Pervitin. De hecho, algunos se comercializaban o se les daba en formato de chocolate incluso, y que hacían que los soldados alemanes se mantuviesen por semanas despiertos, atentos y con gran energía. Eso sí también es real. Eso lo podemos encontrar en muchos libros de historia. Eso es muy real. Es un dato duro que yo inserté, tanto como en lo que ocurre en la tercera parte, donde hago un recorrido por ciertos hitos trascendentes de la historia chilena. No sé si te acuerdas también. El terremoto del 60, la crisis asiática, la Boloco Chino Río, y otras cositas que han ocurrido, van pasando por ahí. Sí, inserto datos históricos, pero no como enciclopédicamente históricos, sino que así, unas cositas como unos chips de chocolate que se dejan caer sobre la galleta. Nada más que eso. Y entonces difiere de lo que me dices respecto a la novela histórica, que te parece más atractivo crear la historia que tomar la historia y de ahí sí. ¿Cuál chaleco seguir tejiendo desde ahí? Sí, yo creo que esta fue una incursión muy incipiente en la novela histórica, pero no tengo intención de volver a creo que, por lo menos para mí, es un desafío mucho más interesante generar una historia a partir de nada. Bueno, nunca es a partir de nada, siempre hay observación de por medio, pero crear una propia ficción y no acaparar tanto dato duro, porque te vuelvo a insistir, o sea, me parece que es caer en el facilismo. A la gente le gusta, está bien, pero como yo no tengo necesidad de dejarme guiar por los gustos de la masa, todavía, gracias a Dios, entonces es que escribo un poquito más libre, que es la misma razón por la cual yo escribo en editoriales independientes, porque me da mucha más libertad creativa. No tengo que someterme al escrutinio no sé, de una editorial grande, ni seguir pautas, ni seguir, no sé, de gustos masivos. No. Eso para mí es bueno. Yo disfruto mucho más el proceso que el resultado final. O sea, me disfruto mucho más escribiendo que viendo el libro luego físicamente. No sé si por ahí va la mano. Claro. Tomando otro punto que dices que es difícil hablar de este libro porque cualquier dato es muy spoileable. Es muy de... Es como cualquier cosa que puede decir, es como, oh, rayos. Y de hecho, hay una de las preguntas que tengo es como los gustos literarios tuyos. Y tu libro tiene un aire a un clásico. Y eso es todo lo que voy a decir. Pero sí. porque ya me lo dijeron. si lo digo puede ser spoiler. Sí.
A ver si es el mismo, yo lo voy a decir. A ver. Alguien me dijo por ahí, en alguna entrevista que tuve, que le pareció parecido al perfume. Sí. Sí, pero no lo hice deliberadamente así, ni Sí, no, remotamente. una Un brisa, un dejo. aire el perfume. Sí, sí. El perfume yo lo leí cuando estaba en el colegio, me acuerdo, Mm. sí, pero no. Yo creo que en el fondo uno se uno decanta el proceso de escritura no solamente en observación, sino también lo que lees. O sea, Mm. la lectura te ayuda mucho, tanto como lo que tú vives, experimentas, observas. ¿Ah? Todo eso es una amalgama que luego tú viertes en letras, digamos. Ahora, sí, yo creo que visto así, en una segunda mirada, y qué bueno que tú me lo digas también, porque en definitiva, claro, yo lo terminé, lo escribí, lo leí, nunca hice esa... Pero tú sí, pues. Entonces, eso quiere decir que la obra siempre se independiza del autor en las lecturas de las distintas personas, en quien se topa con una obra y llega y dice, oye, pero mira, esto tiene como aire a esto. Yo no lo pensé, pero qué entretenido que tú lo hayas imaginado y pensado. Lo encuentro notable, lo encuentro buenísimo. Y te lo agradezco. Gonzalo, y ya yéndonos más como en lo lateral del libro y hablar del editorial, esta es tu primera publicación con trayecto. Sí. ¿Cómo llegas a ellos? ¿O ellos llegan a ti? No, mira, no recuerdo si yo hablé con Trayecto, ellos, bueno, no tengo la fineza de, Ujú. a ver, que esto fue hace el año pasado, principios de año. Mm. Creo que yo hablé con Trayecto, yo me puse en contacto con ellos. Me puse en contacto con ellos y yo les envié el libro y les gustó. ¿Y Eh, cómo es fue el más fácil trabajo así con porque fíjate que yo, cuando partí con esto de una forma absolutamente autodidacta, con mi primer libro, que es un libro de cuentos, entonces yo ahí, sin saber nada de cómo se maneja el mundillo literario, que me parece interesantísimo, ¿eh? Pero venía del mundo jurídico, pues había sido juez y abogado. Entonces yo, claro, yo fui y pregunté en Planeta, me acuerdo, pero me pareció tan engorroso, y ahí me puse en contacto con la María Eugenia Lorenzini, de Forja, y también le envié mi primer libro y le gustó. Así lo he hecho. O sea, ahí ya me quedó súper claro que no me quiero agotar, porque gracias a Dios no necesito hacerlo. Un poco como Mike Wilson, que publica con pura editoriales chicas, eh, que implica más compromiso también y otras cosas. Me publiqué los primeros 2 libros con la María Eugenia en Forja y resultó súper bonito y muy grato y con mucha relación, mucho fiato, mucho feeling personal. Yo fui varias veces a la editorial, pudimos compartir un café, ¿me cachai? En esa onda, mucha conversación rica, y con Trayecto ha sido lo mismo. Cuando he querido publicar, cuando quise publicar, me acerqué al Trayecto. Sí, así fue. Y les gustó y le echamos para adelante, pero, pero con la riqueza de la relación cercana, y a mí me gusta eso. Quizás porque soy de provincia, ¿eh? Ojo, no lo sé. ¿Ah? Que estoy acostumbrado a un ritmo un poquito más familiar, más íntimo. eh, Probablemente sea por eso. Yo mi primer libro lo intenté sacar en una editorial de aquí, Temuco, porque mi idea era publicar desde Temuco. Y bueno, no se dio, a ellos les gustó harto mi primer libro de cuentos, harto, y lo conversamos, pero luego la editorial atravesó por ciertos problemas, y entiendo que ni siquiera siguió publicando. Tenían una librería que cerró, así que no se dio, y sacaban muy buenos libros. Y ahí fue que yo me puse en contacto con Forja, ¿cachai? Pero yo siempre me he concebido esta actividad literaria como un proceso de creación libre. O sea, si a alguien le gusta, el descueve. Bien, listo, ya está. No, ¿me cachai? Esa es mi forma de concebir lo que yo hago, el trabajo literario.
Mencionaste hace un rato atrás que, que el Cocina de Autores estuvo como, fue como lo pensaste y en algún momento estuvo como en una pausa y después lo Ya, retomaste y lo retomaste y se retoma justo en cuarentena. ¿Cómo es ese sí, proceso de escritura? ¿O cómo retomar una idea que fue escrita como en otros tiempos y verla ahora? ¿Lo pensaste? ¿Lo rayaste? ¿Le hiciste mejoras? sí. Mira, para mí el año pasado, cuando entramos a la cuarentena, a mí me ocurrió que tuve que cerrar la notaría por un tema de contacto estrecho, tuve 15 días cerrado. Y esos 15 días fueron un periodo muy prolífico, yo escribí mucho. ¿Ah? Yo le metí harto lápiz al primer capítulo y seguí escribiendo, pero con una gran velocidad. Me hizo muy bien el año pasado. Yo tuve un horario más relajado. Eh, Fue súper novedoso estar más rato en la casa. Tuve harto tiempo para leer. Fue buenísimo. Fue buenísimo y también me pasó, un poco siguiendo los consejos de Gonzalo, notables, que este libro estaba concebido eh, con mucha más fantasía. Y yo de alguna manera lo doblé la historia, la enderecé y la llevé a niveles un poquito más bajos, de tono un poquito más terrenales, en realidad. Era un libro muy fantástico al principio. Y claro, a mí la cuarentena, el COVID y todo esto, lo que ha pasado terrible, me sirvió mucho efectivamente para interesar la historia. No suelo borrar tanto, pero en este libro sí, el primer capítulo yo le metí un poquito la pie. ¿Ah? Le puse un poquito de maquillaje antes de sacarlo, sí. De todas maneras. Estamos con Gonzalo Garay, autor de Cocina de Autor, editado por Trayecto Editorial. Eh, quiero, quiero hablar de Bastián Richter, pero lo que me pareció, yo siento que el protagonista es atractivo en sus pocas luces y más atractivo en todas sus sombras. Perfecto. Que fue lo que me pareció. Es un tipo silencioso, un tipo que habla poco y hace mucho. O sea, tiene muy pocos diálogos en estricto rigor. Ahí Sí, está la descripción de la voz omnisciente que hace que Bastián va hacia allá o va hacia allá, pero él no habla tanto. sí, sí. Mira, a mí en general, yo no inserto tantos diálogos en los libros. ¿Ah? Me parece, cuando inserto un diálogo, me parece que tiene que ser un diálogo interesante, inteligente, atingente al momento del libro. Me gusta más, en el fondo, ir describiendo, como un narrador omnisciente, como dices tú, lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está imaginando. No suelo intercalar tantas voces. Y sí lo quise, por una razón que no voy a decir, sí quise hacerlo como un personaje más silencioso, porque tú sabes que lo que se revela al final del libro es que este señor, este protagonista, Bastián, deja una suerte de legado, ¿verdad? Entonces necesitaba mantener un poquito el misterio acerca de la identidad, hasta que se revelara el misterio sobre el final del libro. Entonces no sentí que no tenía que insertarles tanto diálogo. ¿Ah? Tenía que mantenerlo en una permanente tensión sin desatar los nudos tan prematuramente. ¿Ah? Si insertaba diálogo, iba a desnudar el misterio y la sorpresa del final. Así yo lo pensé. Por eso es que él es un hombre de pocas palabras. Coincido que el libro tiene, bajo estos casi nulos diálogos, te mantiene en pie, o sea, como que, oye, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo esto? Y es como que, oh madre. Y te impresiona sobre todo la vuelta que tiene. O en realidad ni siquiera tanta vuelta, quizás uno lo sospecha. Uno tiene como en inconsciente como que este tipo trae algo. Hasta que te encuentras como puff y te explota en la cara.
¿Te gustó? Me gustó, me mantuvo en vilo. Son joyitas que me gustan. Es como, es un desafío para mí que me tengan pensando y y como me declaro curioso nivel tipo chisme, es como que quiero saber en qué va, quiero saber en qué va a terminar, quiero saber quiero, quiero explicarme el por qué me es tan atractivo este personaje. Perfecto. Sí, sí, sí. Mira, alguna vez uno sin querer, crea una obra, qué sé yo, y le insertas ese misterio, pero dos personas con las que he conversado en situaciones similares a esta, me han dicho que sería interesante que yo continuara la historia, lo hiciera, digamos, hiciera una secuela o una segunda parte, digamos, de este mismo libro. Nunca lo pensé, ¿eh? No, tú sabes que uno no funciona de esa forma, pero mucha gente me ha dicho, complétala, porque quiero seguir conociendo qué pasa con Bastián Richter, qué pasa con Nicolás, cómo avanza la historia, en qué queda el legado, un poco va por ahí la cuestión. Eh, Mira, es muy circunstancial, yo creo que obedece mucho al momento en que estáis escribiendo, o a las ideas que fluyen, porque lo que escribí después de eso, que es el libro que estamos sacando ahora a fines de julio, eh, que va a tener, por cierto, en tus manos a fin de mes, con mucho agrado, con mucho cariño te voy a enviar, es otra cosa. ¿Ah? Es otro mundo, hay otros matices en esa última obra, definitivamente. Eh, Hablar de Bastián Richter es como se llama, incluso es un poco misterioso para mí, te podría decir. Es un personaje que incluso a mí me produce intriga. Es un personaje, coincido con lo que te dicen, que si no es la historia, es un buen spin-off. Ponerle el nombre, ponerle el nombre que gusten, pero es un personaje atractivo de seguir hilándolo en otra situación. Sí, sí, sí. Sí, mira, no lo había pensado. Anda a saber tú si en una de esas se cruzan las ideas, ¿no es cierto? Y se genera cierta creatividad y puede aparecer algo con esto. Ahora, a mí no me gustan esas sagas, nunca me han gustado esas sagas interminables, de 8 o 7 libros sobre la misma temática, creo que se agota muy rápido. Hasta la trilogía, vamos bien. Después, ya es una lata. Para mí, ¿ya? No me gustan esas sagas eternas. ¿Ah? Y me parece un tremendo arte que alguien pueda mantener la atención de un personaje por 7, 8 libros. ¿No? Me parece una tremenda labor de creatividad. Yo creo que una trilogía ya estamos. Y más que suficiente. Salgámonos un poco de cocina de autor y hablemos del nuevo libro, El sueño de los justos, cuentos de amor, sexo y olvido, que en este momento está en preventa en el sitio de Trayecto. Y lo que podemos decir y lo que está descrito en la web es: libro no apto para conservadores, beatos y puritanos. Precaución al leer. Se recomienda consumir un cuento al día. En caso de sobredosis, consulte con su librero más cercano. Fórmula. Cada cuento contiene sexo, humor, reflexión y la mirada particular de un autor inconfundible dentro de la narrativa chilena contemporánea. Se recomienda no prestarlo. Podría no ser devuelto. Mantener fuera del alcance de mojigatos, conservar en ambientes libres de prejuicios. Me encanta. Ya me tienes aquí. Y ahora preguntarle al autor, obviamente, fuera de lo que ya leí, ¿qué más podemos agregar? Mira, lo que leíste es harto, no deja de ser. ¿Qué podemos agregar? Es un buen speech de venta. Es como... Sí, es súper. No, mira, son El sueño de los justos, el título del libro, lo da un cuento largo o novela corta, que se llama precisamente El sueño de los justos, y además hay otros relatos, son 8 o 9 relatos, no me acuerdo bien. Los cruza la temática del sexo. No es lo más importante en la historia, pero sí están cruzados por el tema sexual. Yo te diría que es una de las marcas del libro.
una temática sexual bastante desprejuiciada, que hace una mirada reflexiva de distintas expresiones de la sexualidad, digamos, como tú lo podrías encontrar en nuestra sociedad, digamos, aquí no hay cosas mágicas, misteriosas ni sobrenaturales. Es el sexo que tú puedes ver a diario en sus distintas facetas, más allá de los esquemas tradicionales y formales que nosotros vemos a cada tanto, digamos, los esquemas que están preconstituidos en nuestra sociedad. Entonces, tú vas a encontrar historias, la que le da el título al libro, El sueño de los justos, es una historia que de alguna manera yo también rescaté de mi año como juez, de la mirada como juez, pero en este caso es una jueza, que hace algunas reflexiones acerca de su concepto de justicia, de su concepto del amor, de la amistad, que se ve enfrentada a un caso de violación, y que en un caso de violación, te diría, y esto sí le puede resultar atractivo a más de alguien, un caso de violación que se parece en algo, por los accidentes y por la dinámica social y por el revuelo, a algún caso que está en estos días apareciendo mucho en la prensa, porque yo hago esa distinción entre la justicia popular, la justicia de la calle, la justicia de la masa, la justicia de los tribunales, que finalmente es la justicia, por lo menos lo que nosotros tenemos como justicia, las distintas concepciones de los jueces acerca de la justicia, la relación de ella con la justicia, cómo se aproxima, cómo se relaciona con un amor lésbico, cómo se relaciona con un amor hetero. Ese es el juego que hace ella. Ese es el juego que la mantiene en un sueño permanente. Ella tiene muchas ideas o crea un personaje ficticio en sus sueños. Y en algún minuto ese sueño se cruza con la realidad. Y ahí es donde empieza el conflicto mayúsculo para la protagonista. ¿Eh? Eso es lo que te podría decir. ¿Eh? Y luego hay otros relatos que yo obtengo un poco de la experiencia, pero todos cruzados por la temática sexual, y hay bastante humor también entre medio. Espero dejar un poquito de, no sé, un poquito de reflexión si se quiere, o que se entretengan fundamentalmente. Yo creo que es un libro donde se pueden llegar a entretener harto, y espero que sea así, ¿ah? Que les cause algún impacto igual que el cocina, pero desde otra mirada, desde otra vereda, es totalmente distinto. ¿Ah? La forma de escribir es muy parecida, porque soy yo, pero las temáticas que desarrollo son otras. ¿Ah? Enlazo con lo que me preguntaste hace un rato atrás. También es un libro que yo escribí en pandemia. Y la pandemia para mí fue muy riquísima para crear. Fue muy prolífica. O sea, el año pasado para mí fue muy bueno. ¿Ah? Me lo pasé muy bien escribiendo. Fue un lindo tiempo. Bueno, El sueño de los justos, si estás viendo esto ahora o en algunos días más, está en preventa, está actualmente en preventa, y si lo estás viendo después del 23 de julio ya lo puedes encontrar en librerías. Así que para quienes nos están viendo en vivo, nos verán on demand a posterior a través de Instagram o en la transmisión que haremos a través de Radio Touch, Mundo Películas, de Libro Show y Traficantes de Cultura. Ya para finalizar, Gonzalo, y aquí ya obviamente es como hablar de sensaciones. ¿Cómo te deja Cocina de Autor? ¿Cómo has visto la recepción de tus lectores? Mira, te lo voy a describir eso con un ejemplo. ¿Eh? A ver. El libro ha sido súper bien recibido, ha tenido muy buena crítica, pero la crítica más valiosa que yo recibí, que me emocionó mucho, fue el comentario de mi profesor de castellano del colegio. Un gran profesor, además fue el profesor que me hizo la clase del preuniversitario de lenguaje, castellano en ese tiempo, y él lo compró, me escribió, me felicitó, luego me llamó, me dio las gracias por el libro, le gustó mucho. Para mí, y además
como te digo, un gran profesor, del cual tengo los mejores recuerdos. Eso para mí fue suficiente para entender que había sido un libro bien recibido, que había gustado. No es un comentario que él me lo haya hecho porque sí. De hecho, yo creo que leyó mis libros anteriores, pero en este sí se tomó el tiempo para llamarme. Y eso me dejó muy satisfecho, muy contento, muy feliz. No, quedé con muy buenas sensaciones, lo disfruté de principio a fin. El trabajo con Trayecto además fue extraordinario. Hicieron esta portada que me parece muy bonita además. Y nada, o sea, fue un tiempo, sí, yo aquí también lo tengo. Sí. Fue un tiempo muy bueno, lo pasé muy bien describiéndolo y lo pasaba muy bien recibiendo el feedback de los lectores. Ha sido muy, muy satisfactorio, muy bonito y he tenido muchas alegrías con este libro, esa es la verdad. Espero que más gente se enganche con él nomás, que les guste, ¿eh? Y que me envíen sus comentarios. Yo recibo harto comentario, especialmente de este libro, ¿eh? Del Cocina, harto comentario y conversamos harto, me dan sus puntos de vista y es entretenido, es un ejercicio, conversar a mí me encanta, ¿eh? Así que si es del libro, cuanto mejor. Bueno, ahora sí en los minutos que nos quedan, Gonzalo, quería agradecerte la conversación, estos casi 40 minutos que llevamos, la gentileza de haberme mandado tu libro. Repito nuevamente, un libro que disfruté mucho, sobre todo porque el personaje es tremendamente atractivo. Repito nuevamente, en sus luces, pero sobre todo en sus sombras. Lo hace muy atractivo. Un comentario, claro, un personaje a explorar en otras historias, y coincido con esa idea, pero ya es la idea, ya es menester tuyo si lo quieres probar en otra situación, en otras historias. Pero sí es un personaje tremendamente atractivo con una historia tremendamente, eh, lo sentí poético, lo sentí bonito, a pesar de la situación, en lo que se envuelve, el contexto de la guerra y todo eso. Pero es una historia contada desde el sur de Chile y el cariño que tienen la gente del sur de Chile, a diferencia de los que vivimos en el centro del país. Y obviamente sí, recomendarles Cocina de Autor, para quienes nos están viendo o nos verán, que vayan a por él. Su librería favorita, la librería física o digital, o formato lector, o en ebook, todo. La cosa es que lo lea, eso. Y obviamente agradecerte tus minutos, Gonzalo. No, por favor, el agradecimiento es mío, quedo a tu disposición para futuras conversaciones. Siempre te sigo, veo tus vivos, son súper entretenidos las conversaciones y destaco nuevamente el tremendo aporte que haces para las letras de nuestro país. Así que un abrazo grande desde el sur, cariñoso, con todo el cariño desde acá, desde este lugar lluvioso, pero tremendamente simbólico y emotivo. ¿Tú sabes por qué? Bueno, las razones abundan. Gonzalo Garay, autor de Cocina de Autor, editado por Trayecto Editorial en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Gonzalo, gracias. Un gran abrazo.